pero si están las sumas ahí, que ellos ya lo tienen calculado. Yo, para que soy muy sincero con vosotros, yo no voy a pagar dinero a nadie para que salga. Te voy a decir mi opinión. No, pero déjame a mí, que no va a jugar nada. Al final él es entrenador, yo soy el propietario del club. Nuestro trabajo es diferente. Pero te vuelvo a decir, yo voy a hacer lo que haga falta. Pero aquí estamos para lo que estamos. Sí, pero hemos jugado 14 partidos en la liga, pero nos queda 20. Amir, cuando vas a lo que vas y como esta liga está tan apretada, no puedes regalar ni un minuto. No hay barra libre, no hay barra libre. Hay un presupuesto y ahora en el mercado de invierno será lo mismo. O sea, yo no te estoy diciendo, Amir, dame 100.000 euros más, para fichar. No, tranquilo. No, pero ahora vamos a hablar. entiendes qué te quiero decir yo, ¿eh? Yo quiero hablar de fútbol y del equipo. Bueno, es que Pedro yo lo he tenido como entrenador un montón de años. En ese sentido siempre ha sido una persona y un entrenador con las cosas claras. Un caballo ganador, ¿no? Como se dice dentro de tercera. O sea, no es ponme 100.000 euros ni 50.000, estamos hablando de... Pero yo estoy hablando de mi balance. Vale. Tú hablas de fútbol, ya lo sé. Yo creo que cualquier entrenador es así. Cualquier entrenador de fútbol es así y tiene que ser así. Tú el año pasado viviste una situación donde aquí se fichó gente que eran más malos que mi prima. Estos jugadores tienen mercado en tercera. Sí, son buenos jugadores. Y tienen mercado en tercera. No, Entonces, eso sí. que les puedan pagar más o menos lo que Oye, tú... si no están buenos, no van a jugar en tu equipo. por eso. Todos han jugado. Si tú me dices, este es el equipo, y hasta el final con este equipo, yo cojo mi piro y no hay problema. Pero yo creo que con esto mejoramos, porque ninguno de los que está aquí es malo. Sería buscar esas 2 o 3 piezas más que te acaben de empacar el tal. El negociador más duro de la mesa, yo. Bueno, pero soy así. Luego el club decide y yo me adaptaré a lo que me diga, porque al final yo soy empleado y hago lo que me piden con lo que tengo. Obviamente todo esto pasa por una viabilidad. La capacidad financiera está, pero no para tirar el dinero, no. La capacidad financiera está para que el proyecto puede ser sólido y puede llegar a donde quiere estar en algunos años. Lo que te tengo que decir es que tú has vivido el año pasado. Pero escúchame. Pero no podemos darle a un rival que nos va a joder. Luego vienen las cláusulas del miedo. Yo te lo doy, pero contra mí no juega. Yo no dudo que Pedro quiera ganar y quedar campeón al final de la temporada, con lo cual me quedo con esto tranquilo. Mi opinión, yo creo que estoy de acuerdo que infelizmente él se tiene que caer por su forma de juego, ¿vale? Creo que cada uno tenemos nuestra opinión, pero al final siempre vamos a buscar soluciones que vayamos todos en una misma dirección. Yo con que lo tenga a mediados de enero, ¿sabes? O sea, dentro de un mes, que él ya esté compitiendo, yo ya tengo bastante. Vale, yo escucho a ellos para saber las necesidades que ellos tienen. Al final hay cosas que no comparto y los digo y no lo hacemos, y hay cosas que le comparto. Hecho. ¿Vale? Entendido. Sí, eso es. Son gente muy dura para negociar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltan 3, vámonos. Sí, se han colado allí seguramente. Vamos. ¿Y te toca ir a ti? Claro, el utillero. Bueno, no pasa nada, todo queda en familia. Me faltan 3 balonazos. Antes iban a buscar a los jugadores o el de los porteros, pero normalmente subo yo a buscarlas. Yo o las a la vez. Bon dia! Felicitats! Gràcies, guapo, tio. Bon any! Bon dia! Un mal, tío. ¿Cuántos puntillos? 52. Mi rol como jugador veterano, al final estoy conviviendo con chicos que les saco casi 20 años, que podrían ser o mis hermanos pequeños o mis hijos, e intento acercarme a ellos desde la naturalidad, ser lo más cercano posible, porque al final yo me considero igual que ellos, y si puedo aconsejarles en algún momento, pues como yo lo he vivido, pues les intento ayudar en este aspecto.
Yo soy Josu, tengo 35 años, llevo teniendo el pelo blanco desde los 16 años, entonces a todos los campos que iba, tanto de Cataluña como de fuera, pues me llamaban viejo, retírate ya y tal. Josu tenía el pelo blanco desde los 16 años y por lo tanto la gente pues me reconoce. Buenas tardes. 50 euros me juego con este portero, no me para ni uno. Vaya, ¿eh? ¡No! Compaginar todo es muy difícil. Yo muchas veces lo hablo pues con Ayala o con Guzmán, que al final también son padres de familia. Tienes la responsabilidad de, cuando sales de aquí, ir a trabajar, y cuando te vas de trabajar tienes que estar con tu hija y te apetece jugar con tu hija y estar con ella. Muchos de aquí que no hacen absolutamente nada, baño y masaje, me voy a jugar al ping-pong y luego me voy a casa y me pego una siesta de 3 horas. ¿Y qué haces esta tarde, tío? He quedado para probarme un traje que hago el lunes de Rey Baltasar. En una cabalgata. Sí, en una cabalgata en un barrio de Terrassa. ¿Qué dices? A tirar caramelos. Sí, hoy pues iré a probarme un traje de Rey Baltasar porque el lunes, pues como es la cabalgata, pues hago de Rey Baltasar. ¿En qué barrio? En Las Arenas. Un colega mío que es del barrio, pues me dijo que no tenían Rey Baltasar y no colaba, pues para poder pintar, y me dijo, ¿quieres hacerlo? Y dije, venga, va. O sea, leo cartas a los chavales, tiro caramelos y saludo a la gente, o sea... Eso hay que verlo. Eso es otro nivel ya. Rocafuy, Piñol, Junior, Pime, Tony. Mi nombre es Lansana Tom Tiaguara Coffee. Mi nombre es un poco largo, pero todo el mundo me llama Tom o Tom Tiaguara. Apretamos 3 minutos. Pedro como entrenador es un tío muy intenso, muy pasional. Lo que me gusta es que exige a todos que des el 100% y que no se casa con nadie. Bueno, la verdad no te voy a engañar, no es fácil, la verdad. Yo muchas veces me rayo, me como la cabeza, ¿por qué esto? ¿Qué podría mejorar? Pero bueno, al final, si no eres fuerte de cabeza, llevarlo no es fácil. Mañana es importante, ¿eh? Mañana puede ser que abramos el marcador con un puto balón parado. O sea, porque mañana es el típico partido igualado, como el día del Manresa. ¿Qué vamos a hacer? Colocar un tío fuera, el otro lo dejaremos lejos, pero si vemos qué tal, estaremos 2 directamente, porque esto no la van a liar. Bueno, de momento en esta primera parte de temporada no estoy participando tanto, pero bueno, sé que al final hay mucha competencia y que al final son buenísimos. Los Tony, los Robert, los Josu, los que juegan en mi posición, yo sé que tengo que seguir trabajando, que al final todo llegará y acabaré jugando más seguro. Yo soy bueno, hijo de puta. Sí. Si está bien, tiene que dar. Yo eso nos tiene que dar, ¿eh? Pues mira, Pedro, yo lo tuve en mi primer año de amateur. Mi primera experiencia con él no fue buena. Yo salía de juvenil de ser pues, uno de los mejores jugadores de División de Honor y jugué creo que 57 minutos, que alguna vez se lo recuerdo, en todo el año. Entonces decidí marcharme al Masnou, a tercera división, y coger confianza y coger minutos. ¡Hostia! ¡Hostia! Ese balón le cae a Josu y flipa lo que hace, o a Juaco. Bueno, soy una persona súper proactiva, que le gusta estar relacionada siempre con el mundo del deporte, si puede ser, con el mundo del fútbol. Y de repente me acordé de que había un evento hace 25 años aquí en Barcelona, en la Fira de Montjuïc, que se llamaba Planet Fútbol. Le di 3-4 vueltas, lo hablé con mi mujer, y mi mujer me empujó al reto. Empezamos desde cero, ella me aconsejó un poco el título, Espacio Fútbol, y en inglés Space Football, y a raíz de eso, papel y boli, y empezar a escribir las necesidades que tenían los chicos y las chicas en el deporte y luego los profesionales de este sector, desde un representante de fútbol, un entrenador, creadores de contenido, cámaras, todo lo que está relacionado puede estar relacionado con el deporte, en específico con el fútbol. Y mira, surgió la idea de hacer una feria de fútbol en verano de 3 días y este año volvemos a repetirlo en Navidades. No me arrepiento de nada a nivel de mi trayectoria deportiva. Yo creo que a nivel individual o a nivel técnico quizás sí que podría haber estado en el fútbol profesional. Mucha gente me hubiera dicho, si hubiera sido más constante en esos temas, pudieras haber llevado al fútbol profesional. Pero yo les digo, a lo mejor no. A lo mejor a mí desayunar un donut con un zumo siempre me ha ido bien y a ti unas tostadas con pavo, pero es que a mí no me apetece. Se acabó ya. Subo a este equipo y lo dejo. Pues mira, no me pensaba el momento de la retirada, pero sí que es verdad que soy consciente de que la edad no
no perdona. Últimamente piso el campo y me duele la espalda, la lumbar, las rodillas, el abductor. Entonces, sí que es verdad que tienes el run run en la cabeza de que el momento está cerca. Creo que aún tengo suficiente condición física como para aguantar algún año más, pero no soy consciente aún de hasta dónde puedo llegar. Bueno, la verdad es que al final yo me muevo por proyectos deportivos que sean ambiciosos. De toda la vida me ha gustado competir, estar en un ambiente que sea ganador y al final Badalona creo que es una de las opciones que mejor tenía. El Badalona históricamente era un equipo que tendría que estar mucho más arriba y ahora, tal y como están haciendo las cosas desde la dirección deportiva o la propiedad, creo que tiene que estar mucho más arriba. ¡Vamos! Yo lo que tengo claro es que no me voy a retirar arrastrándome jugando al fútbol ni voy a cobrar el último euro en el último equipo que me pague más. Eso lo tengo clarísimo, pero a nivel de fútbol catalán lo que quiero es que se me recuerde bien y no como el arrastrado de Josu que intentaba ganar el último euro en su última nómina. Hola. Vengo a probar metraje. Ah, ¿eres tú? Sí. Ah, encantada. Es que me hace gracia porque ya me imagino ser Rey Baltasar y me hace gracia. Iremos hoy a probar el traje y el lunes pues iré pues a la cabalgata. Tenemos aquí preparado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Emocionado? Sí, sí, con ganas. Es una de... experiencia única, Sí. ¿eh? Bueno, a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente, ayudar a la comunidad y pues me decidí por entrar en este mundo. Pruébatelo si quieres encima, Vale. como llevarás una capa. ¿Es tu primera vez, Tom? Sí, de hacer de... Nunca he salido en ninguna cabalgata ni nada. Luego querrás repetir. Sí, ¿no? Sí, es la primera vez. A ver, yo siempre he intentado apuntarme a estos sitios, pero nunca había manera y bueno, esta es la oportunidad perfecta de poder lucirme. Hombre, le queda bonito, ¿eh, Lila? Hombre, qué guapo, es guapo. ¿Van muchos niños hasta...? Llevas 21 pajes. ¿21 pajes? Y tú tendrás un ayudante pues, que te ayudará a coger todas las cartas de los reyes, los chupetes, ya verás qué ilusión. A mí me gusta mucho el fútbol, pero bueno, al final, aparte del fútbol hay más cosas y también tengo otras inquietudes, otros intereses. ¿Qué tal? Pues muy bien. Buenísimo. Ya, tiene flow este rey, ¿eh? ¿Te hago una foto? Sí. Hazla así se ve entero. ¡Baltasar! ¡Patinete! A mí esto de los estándares, a mí eso me da igual. Yo al final pues intento ser como soy y si me gusta algo pues lo voy a hacer, sí. Pues aquí no hay. Ahí hay una. Como tengo la pierna hoy buena, ¿sabes? Sí, mira. Me duele aquí y aquí detrás. Estaba el suelo congelado, dice. Bueno, ya tenemos uno. Faltan dos. Pues ahora tengo que ir por allí, si no tengo que dar toda la vuelta. Mira, otra. Ya falta una en un mes. Si se pierde una, pues mala suerte. Lo que nunca me he encontrado ha sido dinero, ¿eh? Y mira que miro. A veces sí que me he encontrado algún guante, alguna capucha, pero dinero nunca. ¿Qué buscas? Sí, me expulsaron la semana, el último partido antes de Navidad. Bueno, cosas que pasan, al final también me frustré mucho porque lo veía un poco injusto, pero bueno, son cosas que pasan, que no dependen de nosotros y ya está, en el momento fue jodido, pero bueno, en el paso de los días se fue tranquilizando. ¿Qué tal, Talón? Bien, mejores sensaciones hoy. Buena, Tony. Ya- ¿Con las botas o no? Con la bota me ha dolido muy poco. Y aprovechando que no podía jugar este partido, llevo 3 semanas con unas pequeñas molestias en el talón del pie. Mira, y al final aprovechamos este pequeño parón de una semana más para hacer limpieza de la lesión y parece que podré volver sin dolor. De ¿Y momento botas bien, tanto para un lado, para el otro? Sí. Bueno, la verdad es limpio Este finde y el lunes ya al lío otra vez. Mañana daremos descanso. En el momento fue jodido, pero bueno, en el paso de los días se fue tranquilizando y mañana toca apoyar al equipo desde la grada y estoy seguro que ganaremos el partido. Genial. Vamos a hacer unos pases ahora. Venga, va. Ahí con la magia, ¿eh? Contacto y pase, ¿eh? Le das ahí. Prueba también de golpear con la otra, para que haya pie de apoyo.
Al final ha ido bien las vacaciones, desconectar un poco y con muchas ganas de este 2026. Chicos, buen entreno, muy bien todos, tío. Oye, mira, el veterano hace ya, El veterano ya, Me ha dejado abierto. Pues ya veis que no está la pelota, Ahora os contaré otra vez. Se ha perdido una, no sé dónde habrá ido. ¡Hostia! ¿Qué puede ser esto? ¡Suscríbete! Sí, señor. ¡Qué guapo! Da comienzo el 2026 con una visita complicadísima para el Badalona. El conjunto escapulado empieza el año midiéndose al Hospitalet, el tercer clasificado. Tan solo un punto separa a ambos equipos. El Hospital como cualquiera. Que te viene mañana el Vic y te pinta la cara y te mete 4. Que te viene mañana el Cerdañola y te mete 3. Porque en el fútbol de hoy en día no hay Messis. Estamos solos. O sea, nosotros, estos 20 que estamos aquí, con 4 de Badalona que poner la bufanda, lo demás es todo el Hospi. Y pero esto es lo que mola en el fútbol. O sea, lo único que quiero veros es competir con ganas de cuchillo. ¿Sí? Venga, va, lío. Empieza el partido en la Feixa Llarga. La grada local aprieta. Los Hospitalet y Badalona son conscientes de lo que se están jugando hoy. Una victoria de cualquiera de los dos podría desequilibrar la balanza en la pugna por el ascenso. Cada jugada, cada disputa es una batalla. Cualquier detalle puede ser decisivo. ¡Vamos, valiente! ¡Vamos, valiente!